En un cementerio silencioso, Elena toca una melodía misteriosa en la tumba de su hijo. Pero cuando una niña pequeña aparece diciendo que conoce la canción secreta que ella había compuesto con su hijo, todo cambia. ¿Cómo podía esa niña saber una melodía que debería haberse perdido para siempre? La respuesta a esa pregunta revelará una verdad impactante que conectará el pasado y el presente de una manera que Elena nunca hubiera imaginado. Elena se sentó en el viejo banco de madera bajo el gran roble que daba vista a la tumba de su hijo. El cementerio estaba en silencio, un lugar de soledad donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada domingo, durante los últimos 5 años, había venido a este mismo lugar, trayendo consigo su violín y un corazón cargado de tristeza. Su cabello, que alguna vez fue de un brillante color castaño rojizo, ahora estaba teñido de plata, y las líneas en su rostro contaban una historia de dolor y pérdida. A sus 60 años, Elena había pasado por muchas pruebas, pero ninguna se comparaba con la devastación de perder a su único hijo. Juan había sido su orgullo y alegría, un joven talentoso con una pasión por la música. Medía 1,80 metros, con unos impactantes ojos verdes que brillaban con amabilidad y un hermoso cabello rojo que había heredado de ella. Era su mundo. Pero a los 30 años, su vida fue truncada en un trágico accidente automovilístico. No dejó esposa ni hijos, solo a Elena y los recuerdos de su amor compartido por la música. El violín que ahora descansaba en su regazo había sido su compañero más preciado desde la muerte de Juan. Era el mismo violín que había usado para enseñarle cuando él era solo un niño. Juntos, habían compuesto una melodía, una pieza hermosa y conmovedora que nunca compartieron con nadie más. Era su secreto, su lazo. Cada domingo, Elena tocaba esa melodía en su tumba, como si fuera una forma de alcanzarlo, de acortar la distancia entre la vida y la muerte. Ese día no fue diferente. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre las lápidas. Elena colocó el violín bajo su barbilla, cerró los ojos y dejó que el arco deslizara suavemente sobre las cuerdas. Las notas resonaron en el aire quieto, cada una cargada de tristeza y añoranza. A medida que la melodía fluía, sintió el dolor familiar en su pecho, la conexión agridulce con su hijo. Pero hoy, algo se sentía diferente, como si una presencia la estuviera observando. Mientras la última nota permanecía en el aire, Elena escuchó un suave sonido detrás de ella. Se giró, sorprendida al ver a una niña parada a unos pocos pasos de distancia, observándola con ojos grandes y abiertos. La niña no podía tener más de 5 años, con rizos dorados enmarcando su rostro inocente y ojos azules brillantes llenos de curiosidad. «Esa es una canción hermosa», dijo la niña, su voz tan ligera como un susurro. Elena parpadeó un momento, sorprendida por la aparición repentina de la niña. «Gracias», respondió suavemente, su voz cargada de emoción. «Pero no estoy segura de que la hayas escuchado antes. Mi hijo y yo la compusimos juntos. No es una canción que alguien más conozca». La niña inclinó ligeramente la cabeza, una pequeña arruga apareció en su frente, como si estuviera profundamente concentrada. «Pero sí la conozco. Mi mamá solía tocarla para mí cuando era pequeña». El corazón de Elena dio un vuelco. Eso era imposible. «Cariño», dijo suavemente, «es imposible que alguien más conozca esta canción. Es muy especial». La niña sonrió, su expresión llena de una inocencia que Elena no podía ignorar. «La conozco. La he escuchado antes». Y con eso, la niña se dio la vuelta y se fue dando pequeños saltos, desapareciendo detrás de las lápidas tan rápido como había llegado. Elena se quedó congelada, su mente dando vueltas. ¿Quién era esa niña y cómo podía conocer una canción que nadie más había escuchado? Sacudió la cabeza, convenciéndose de que debía haber sido una coincidencia, un malentendido. Pero en el fondo, algo se agitaba, una pequeña sensación persistente de que quizás había más en la historia. El siguiente domingo, Elena regresó al cementerio. Como de costumbre, llegó más temprano de lo normal, sus ojos recorriendo las filas de lápidas, medio esperando que la niña apareciera de nuevo. Y, como era de esperar, en cuanto comenzó a tocar la melodía familiar, la misma niña de cabello dorado emergió detrás de un gran monumento, sonriéndole con esos mismos ojos azules brillantes. «¿Puedo escuchar de nuevo?», preguntó dulcemente la niña, con las manos juntas frente a ella. Elena dudó por un momento antes de asentir. Había algo en esa niña, algo que se sentía tanto extraño como reconfortante al mismo tiempo. Cuando terminó de tocar, bajó el violín y estaba a punto de preguntarle más a la niña sobre su madre cuando la niña la sorprendió dando un paso adelante y hablando primero. «¿Puedo intentarlo?», preguntó, señalando el violín. Elena parpadeó, sin saber qué decir.
El violín era muy preciado para ella y no solía dejar que extraños lo tocaran, y mucho menos una niña pequeña. Pero había algo tan sincero en la petición de la niña que Elena se encontró entregándole el instrumento sin pensarlo. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. La conexión entre Elena y Emilia a través de la música es solo el comienzo. Hay mucho más por venir. Quédate con nosotros para más giros emocionales, sorpresas y momentos conmovedores. Sé parte del viaje. La pequeña niña tomó el violín con sorprendente facilidad. Lo ajustó bajo su barbilla, y antes de que Elena pudiera decir una palabra, la niña comenzó a tocar. Para asombro de Elena, la niña tocaba la melodía, su melodía, con una precisión perfecta. Cada nota, cada pausa, cada matiz sutil que solo Elena y Juan sabían que existía, la niña lo tocaba sin esfuerzo. El corazón de Elena latía aceleradamente mientras la observaba incrédula. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía una niña, una extraña, conocer esta canción tan íntimamente? Las lágrimas llenaron sus ojos mientras escuchaba, la melodía, tan dolorosamente familiar, llenaba el aire una vez más. Cuando la niña terminó, le devolvió el violín con una sonrisa tímida. Así es como mi mamá solía tocarla, dijo simplemente. La voz de Elena se quebró en su garganta. No tenía palabras. La sonrisa inocente de la niña parecía tener un significado más profundo, una conexión que Elena no podía entender del todo. Necesitaba saber más. ¿Quién es tu madre?, finalmente logró preguntar Elena, con la voz temblorosa. La niña la miró con los ojos bien abiertos. Se llama Sara. Solía tocarme esta canción cuando era bebé. Dijo que la aprendió de su maestra de música hace mucho tiempo. Elena se quedó en silencio, atónita, con sus pensamientos girando. Sara, el nombre resonaba en su mente. Trataba de recordar a los estudiantes que su hijo había enseñado durante sus años como maestro de música, pero había tantos. Juan había sido muy dedicado a sus estudiantes, a menudo trabajando hasta tarde, siempre paciente y alentador. Pero, ¿podría ser esta Sara realmente una de ellos? ¿Y cómo podía su hija conocer su canción, una melodía que Juan y Elena habían creado juntos en privado, sin nadie más presente? La pequeña niña se quedó allí, sonriendo inocentemente, aparentemente ajena al impacto profundo que acababa de tener en Elena. ¿Puedo volver el próximo domingo?, preguntó. Elena apenas podía hablar, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sí, por supuesto, finalmente logró decir, puedes volver cuando quieras. La sonrisa de la niña se ensanchó y, con eso, se alejó saltando, dejando a Elena sola con sus pensamientos. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba dentro de ella, una emoción que no se había permitido sentir desde la muerte de Juan, esperanza. La semana siguiente pasó en un borrón. Elena no podía dejar de pensar en la niña y la música. Tenía tantas preguntas. ¿Quién era Sara? ¿Estaba realmente conectada con Juan de alguna manera o era solo una extraña coincidencia? Y si la niña conocía la canción, ¿cómo podía ser que Sara, su madre, la hubiera aprendido de Juan? Conforme se acercaba el domingo, Elena se sentía llena de anticipación y ansiedad. Nunca había esperado con ansia sus visitas al cementerio. Eran un ritual de duelo, una forma de honrar la memoria de Juan. Pero ahora, por primera vez, estaba ansiosa por regresar, desesperada por respuestas. Cuando llegó, la niña ya estaba ahí, esperando junto a la tumba, con sus brillantes ojos azules iluminándose al ver a Elena acercarse. Hola, la saludó alegremente, como si fueran viejas amigas. Hoy traje algo. La niña sacó una pequeña libreta gastada de su mochila y se la entregó a Elena. La portada estaba descolorida y las páginas estaban llenas de música escrita a mano, algunas conocidas y otras no. Las manos de Elena temblaban mientras pasaba las páginas. Mi mamá tiene más como esta en casa, dijo la niña. Aprendió todas estas canciones de su maestro, pero dejó de tocarlas después de un tiempo. No sé por qué. La respiración de Elena se detuvo cuando llegó a la última página de la libreta. Ahí estaba, la melodía que ella y Juan habían compuesto. Estaba garabateada con la letra de Juan, inconfundible con sus pequeños detalles y florituras. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía esta niña tener una pieza de música que solo Juan y Elena sabían que existía? Las lágrimas se agolparon en los ojos de Elena mientras miraba a la pequeña, quien esperaba pacientemente, como si estuviera aguardando algo. ¿Puedes llevarme con tu madre?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. La niña asintió con entusiasmo. Está en casa ahora. No está lejos de aquí. Elena dudó por un momento.
¿Estaba realmente lista para esto? ¿Lista para enfrentar el pasado, para aprender más sobre la vida de su hijo, una vida que él había mantenido privada de muchas maneras? Pero había algo profundo dentro de ella, un instinto que le decía que tenía que hacerlo. Tenía que saber. Juntas caminaron por las calles tranquilas hacia la casa de la niña. El vecindario era modesto pero acogedor, con niños jugando en los patios y el sonido de risas distantes llenando el aire. Elena no pudo evitar sentir una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera estado allí antes, aunque sabía que no era así. Cuando llegaron a la casa, la niña corrió adelante, gritando emocionada: «Mamá, traje a alguien conmigo». Una mujer apareció en la puerta. Tenía poco más de 30 años, con el cabello largo y oscuro recogido en una coleta suelta y una expresión de sorpresa en el rostro al ver a Elena parada ahí. Sus ojos estaban cansados, pero eran amables. Y detrás de esos ojos cansados, había un destello de reconocimiento. «Señora Harper», preguntó la mujer, con voz vacilante. La respiración de Elena se detuvo en su garganta. Era Sara. Ahora lo veía. La recordaba. Sara había sido una de las alumnas de Juan, una joven violinista talentosa que había mostrado mucho potencial. Pero se había ido abruptamente sin mucha explicación. Y ahora estaba aquí, de pie frente a Elena, luciendo tanto nerviosa como curiosa. «Sí», respondió Elena suavemente. «Y tú eres Sara, ¿verdad? La alumna de mi hijo». Sara asintió lentamente, bajando la mirada al suelo por un momento. «Nunca pensé que volvería a verte», admitió. «No después de todo, punto». El aire entre ellas estaba cargado de palabras no dichas. Elena quería hacer tantas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía siquiera comenzar a desentrañar el misterio de la canción, de la niña y de esa conexión que parecía unirlas a todas? «¿Cómo es que tu hija conoce nuestra canción?», preguntó Elena finalmente, con la voz temblorosa. «La canción que Juan y yo escribimos juntos». Los ojos de Sara se llenaron de tristeza. «No sé cómo explicarlo», dijo en voz baja. «Después de que Juan murió, encontré algunas de sus viejas partituras, canciones que nunca le mostró a nadie, ni siquiera a mí. Pero de alguna manera, mi hija las conocía. Las tarareaba en su sueño cuando era solo una bebé, mucho antes de que yo se las tocara». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo de otro mundo en esto, algo que desafiaba la lógica. Pero al mirar a los ojos de Sara, vio la verdad. Sara estaba tan confundida, tan desconcertada como ella. Elena se sentó en el pequeño sofá en la modesta sala de estar de Sara, todavía aturdida por todo lo que acababa de descubrir. La niña, cuyo nombre era Emilia, había corrido a jugar a su habitación, dejando a Elena y Sara solas para hablar. Sara parecía inquieta, retorciendo sus manos como si no supiera cómo empezar la conversación. «¿Tararea las canciones en su sueño?», preguntó Elena, rompiendo el silencio. Sara asintió, mirando hacia otro lado. «Comenzó cuando era un bebé. Al principio no pensé mucho en ello, ya sabes, solo ruidos de bebé. Pero cuanto más crecía, más claro se hacía. Tarareaba melodías reales, canciones que yo no había tocado en años, canciones que ni siquiera había tocado desde antes de que naciera». Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo podía ser? Siempre había creído que la melodía que ella y Juan habían escrito era su secreto, algo profundamente personal que nadie más podría conocer. Y sin embargo, aquí estaba esta pequeña niña tocándola con facilidad, como si siempre hubiera sido parte de su vida. «No lo entiendo», susurró Elena, más para sí misma que para Sara. Sara suspiró, finalmente sentándose frente a Elena. «Ni yo», admitió. «Después de Juan, después de que murió, no podía soportar tocar el violín. Guardé todo, toda la música que habíamos trabajado juntos. Era demasiado doloroso. Ni siquiera sabía que estaba embarazada en ese momento». Se detuvo, con la voz entrecortada. «Cuando lo supe, fue como si una parte de él todavía estuviera conmigo, pero no podía acercarme a ella». El corazón de Elena se estremeció por ella. Había estado tan envuelta en su propio dolor tras la muerte de Juan que nunca había pensado en las personas que él había dejado atrás, los estudiantes, los amigos, las personas que lo habían amado a su manera. Nunca había sabido que Sara había estado embarazada, nunca supo de Emilia. Y ahora, sentada en esta habitación tranquila, se dio cuenta de cuánto se había perdido. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Elena suavemente, con su voz llena de dolor. «¿Por qué no me dejaste saber sobre ella, sobre Emilia?». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas y miró hacia sus manos. «Tenía miedo», admitió. «No sabía cómo enfrentarte después de lo que sucedió».
Ni siquiera sabía si querría saberlo. Pensé que sería más fácil para ambas si me mantenía alejada. Elena sacudió la cabeza, con el corazón roto. Estabas equivocada, Sara. Me habría gustado saberlo. Habría estado allí para ti. Para Emilia, el silencio que siguió estaba cargado de arrepentimiento. Sara se secó los ojos y por primera vez, Elena vio la profundidad de su dolor. Esta joven había estado cargando sola el peso de la muerte de Juan durante todos estos años. Y ahora estaba claro que Emilia no era solo cualquier niña. Era la hija de Juan, la nieta de Elena. Es de él, susurró Elena, mientras la realización la golpeaba con toda su fuerza. Emilia, ella es su hija. Sara asintió, con la voz quebrada. Sí, siempre lo supe, se parece tanto a él. Y la música, no sé cómo, pero es como si llevara una parte de él dentro de ella. A veces, cuando toca, casi puedo sentirlo en la habitación. La respiración de Elena se detuvo en su garganta. ¿Cómo no lo había visto antes? El cabello de Emilia, aunque rubio, tenía un toque de color cobrizo bajo la luz del sol. Sus ojos azules brillantes eran una mezcla de los de su madre y los de Juan. Y la manera en que tocaba el violín, era como si Juan estuviera allí guiando sus pequeñas manos sobre las cuerdas. Oh, necesito saber más, dijo Elena, de repente, con su voz más firme, sobre la música de Juan, sobre las canciones que escribió. ¿Aún tienes todo? Sara asintió. Guardé todo. No podía soportar deshacerme de ello. Se levantó y fue a un pequeño armario, sacando una gran caja polvorienta llena de partituras, cuadernos y fotografías. El corazón de Elena dio un vuelco al ver la caligrafía de Juan en las páginas, la forma familiar en que anotaba comentarios en los márgenes, siempre refinando, siempre perfeccionando. Era como si estuviera sosteniendo una parte de él en sus manos. Hay más, dijo Sara en voz baja, sacando una pequeña carta doblada. La encontré guardada en uno de sus cuadernos. Creo que estaba destinada para ti. Las manos de Elena temblaron mientras tomaba la carta. El sobre estaba amarillento por la edad, pero estaba inconfundiblemente dirigido a ella con la letra de Juan. La abrió con cuidado, su corazón palpitando mientras desplegaba el papel que había dentro. Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de despedirme. Lo siento. Nunca quise dejarte de esta manera. Sé cuánto sacrificaste por mí, cuánto diste para apoyar mis sueños. Siempre has sido mi mayor inspiración. Quería contarte sobre Sara, sobre el amor que compartimos. Sé que es complicado y estoy seguro de que habrías tenido preguntas. Pero la verdad es que ella es mi futuro. Estamos construyendo algo juntas, algo hermoso. Creo que te habría encantado, mamá. Y creo que, con el tiempo, verás que todo estará bien. Por favor, sigue tocando, mamá. No dejes que la música muera. Es parte de nosotras y siempre lo será. Te quiero, Juan. La visión de Elena se nubló con lágrimas mientras leía la carta, las palabras se desdibujaban. No tenía idea de que Juan había estado enamorado, ni de que había estado planeando un futuro con Sara. Y ahora, ahí estaba, sentada en la casa de la mujer que él había amado, con su hija, su nieta, a solo unas habitaciones de distancia, el peso de todo era abrumador. Sentía como si le hubieran dado una segunda oportunidad, una forma de reconectarse con Juan a través de Emilia y Sara. Pero más que eso, sentía una profunda paz, como si Juan hubiera sabido, incluso en sus últimos días, que este momento llegaría. Debí habértelo dicho, Sara, dijo con la voz cargada de emoción. Debí haberte dejado ser parte de su vida. Elena negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. Está bien, dijo suavemente. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Elena se sentó en silencio en la sala de estar de Sara, con el peso de todo presionando sobre su corazón. Sin embargo, sentía una sensación de calma que no había sentido en años. La carta de Juan, ahora descansando en su regazo, era un puente entre el pasado y el presente. En sus palabras, encontró no solo un cierre, sino también una forma de seguir adelante a través de Emilia. La pequeña y acogedora casa tenía una atmósfera cálida, llena de pequeños recuerdos que hablaban de una vida llena de amor y música. En las paredes había fotografías enmarcadas de Emilia en varias etapas de su vida. Su brillante sonrisa y sus ojos resplandecientes eran una constante. En la esquina de la sala estaba un pequeño piano, ligeramente desgastado por los años de uso, pero aún en buen estado. Elena podía imaginarse a Juan sentado allí enseñándole a Sara, transmitiéndole su amor por la música tal como ella una vez lo había hecho con él. El sonido de pasos sacó a Elena de sus pensamientos. Emilia salió de su habitación sosteniendo un pequeño violín,
mucho más pequeño que el que Elena le había entregado en el cementerio. Sus pequeños dedos trazaban delicadamente las cuerdas, y había una determinación silenciosa en sus ojos que resultaba muy familiar. Era la misma mirada que Juan solía tener cuando se concentraba en aprender algo nuevo. «Mamá», dijo Emilia suavemente, mirando a Sara. «¿Puedo tocar para la abuela?» El corazón de Elena dio un vuelco al escuchar la palabra abuela. No era algo que Emilia le hubiera llamado antes, pero al oírlo ahora, le pareció correcto. Sara dudó por un momento, sus ojos se dirigieron a Elena, pero luego asintió. «Claro, cariño», dijo Sara, su voz suave pero alentadora. Emilia colocó con cuidado el violín bajo su barbilla, imitando la forma en que Elena le había mostrado la semana anterior. Posicionó el arco sobre las cuerdas y comenzó a tocar. Las notas que fluyeron del violín eran suaves al principio, tentativas. Pero a medida que Emilia ganaba confianza, la melodía se hizo más fuerte. Elena miraba asombrada como la niña tocaba la misma canción que ella y Juan habían escrito juntos. Era asombroso lo perfectamente que Emilia tocaba la melodía, el tempo, incluso los pequeños detalles que Juan había añadido. Todo estaba ahí. Las manos de Elena temblaban al darse cuenta de que Emilia no solo estaba tocando la canción, sino que la estaba viviendo. De alguna manera, la música se había transmitido a ella como si fuera parte de su ser. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. Esto no era una coincidencia. La presencia de Juan estaba aquí, en esta habitación, en la misma música que Emilia tocaba. Era como si el vínculo entre ellos hubiera trascendido el tiempo y el espacio, uniendo sus almas a través de la melodía. Cuando Emilia terminó, bajó el violín y miró a Elena con una sonrisa tímida. «¿Lo hice bien, abuela?», preguntó, con la voz llena de esperanza. Elena sintió que el pecho se le apretaba de emoción. Se levantó del sofá, caminó hacia Emilia y se arrodilló para estar a su nivel. «Fuiste perfecta», susurró, apartando un mechón de cabello del rostro de Emilia. «Lo tocaste tal como lo habría hecho tu padre». Emilia sonrió con orgullo ante el cumplido, sus pequeñas mejillas brillaban de felicidad. Abrazó el violín con fuerza contra su pecho, como si fuera lo más preciado del mundo. En ese momento, Elena sintió una conexión con su nieta que era más profunda de lo que las palabras podían expresar. Esta niña, esta hermosa pequeña, era una parte de Juan que no sabía que existía, un regalo que no había comprendido que necesitaba hasta ahora. Sara observaba la escena con una suave sonrisa en el rostro, sus ojos empañados por lágrimas contenidas. Siempre había sabido que un día Elena y Emilia se encontrarían. Lo había temido durante tanto tiempo, insegura de cómo reaccionaría Elena al enterarse de que tenía una nieta. Pero ahora, viéndolas juntas, Sara sabía que esto era como debía ser. Elena se levantó, respirando profundamente mientras miraba a Sara. «Gracias», dijo, su voz temblorosa. «Gracias por criarla, por mantenerla conectada con él». Sara negó con la cabeza, secándose los ojos. «No fue fácil», admitió. «Hubo momentos en los que no sabía si estaba haciendo lo correcto, pero siempre sentí que Juan nos estaba cuidando, guiándonos. Y ahora, al verlas juntas, sé que él hubiera querido esto». Por un largo momento, la habitación quedó en silencio, excepto por el suave sonido del viento afuera. Elena sintió una abrumadora sensación de paz que la envolvía. Por primera vez desde la muerte de Juan, sintió que no estaba sola en su dolor. Tenía una familia, una nieta, un vínculo con Juan que seguía vivo y creciendo. «¿Podemos tocar juntas el próximo domingo?», preguntó Emilia, rompiendo de repente el silencio. Sus pequeños ojos estaban llenos de emoción, sus dedos ya ansiosos por sostener el violín de nuevo. Elena sonrió, su corazón se llenaba de amor. «Sí, cariño», dijo suavemente. «Tocaremos juntas todos los domingos a partir de ahora». El siguiente domingo llegó, y por primera vez en años, Elena sintió un propósito mientras se dirigía al cementerio. Esta vez no estaba sola. Sara y Emilia caminaban a su lado, Emilia sosteniendo su pequeño violín con ambas manos, prácticamente saltando de emoción cuando llegaron a la tumba de Juan. El sol brillaba intensamente, arrojando un cálido resplandor sobre la lápida. Elena dejó su estuche de violín en el suelo, sintiendo una extraña mezcla de emociones, dolor, alegría y una abrumadora sensación de conexión con el pasado. Emilia se paró junto a ella, observando atentamente mientras Elena sacaba su violín y comenzaba a tocar la melodía familiar. A medida que las notas llenaban el aire, Emilia se unió, sus pequeños dedos moviéndose hábilmente sobre las cuerdas. Juntas, sus violines crearon una armonía que era increíblemente hermosa. Sara observaba a unos pasos de distancia, sus manos entrelazadas y los ojos llenos de lágrimas. La música parecía trascender el espacio en el que se encontraban,
llenando no solo el cementerio, sino también el aire que las rodeaba. Elena sintió la presencia de Juan más fuerte que nunca. Era como si estuviera allí con ellas, cuidándolas, sonriendo a la familia que, sin saberlo, había dejado atrás. La música ya no era solo un recuerdo. Era un vínculo vivo y palpable entre todas ellas. Cuando la canción terminó, Emilia miró a Elena, con los ojos llenos de asombro. «¿Papá nos escuchó?», preguntó inocentemente, con la voz apenas audible. Elena se inclinó y la abrazó suavemente. «Sí, cariño», dijo con dulzura. Escuchó cada nota. Con el paso de las semanas, la rutina se convirtió en una tradición preciada. Todos los domingos, Elena, Sara y Emilia visitaban el cementerio juntas, llevaban sus violines y tocaban la canción que alguna vez había pertenecido solo a Elena y Juan. Ahora era la canción de su familia, una melodía que había cerrado la brecha entre los vivos y los muertos, uniéndolos de una manera que Elena nunca había imaginado posible. El dolor que una vez la había consumido comenzó a desvanecerse, reemplazado por un sentido de esperanza y renovación. A través de Emilia, el legado de Juan vivía. Y en la música, Elena encontró paz. La melodía que alguna vez había sido un símbolo de pérdida se había transformado en una celebración de la vida, del amor y del vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Los años pasaron y los domingos en el cementerio se convirtieron en más que solo un ritual. Se volvieron un símbolo de renacimiento para Elena, Sara y Emilia. Lo que alguna vez fue un lugar de tristeza ahora tenía un nuevo significado, un lugar donde la música, los recuerdos y el amor coexistían en armonía. La pesada carga del dolor había dado paso a algo más ligero, algo lleno de calidez y conexión. Elena ya no temía esas visitas a la tumba de Juan. En cambio, se convirtieron en el punto culminante de su semana, un momento en el que el pasado y el presente se fusionaban, creando algo atemporal. Emilia había mejorado con el violín, sus pequeñas manos ahora se movían por las cuerdas con la misma gracia y precisión que Juan había tenido. Cada vez que Elena veía a su nieta tocar, veía ecos de su hijo, su pasión, su talento, su alma. Era como si una parte de Juan viviera en Emilia, no solo a través de su sangre compartida, sino a través de la música misma. Un domingo en particular, cuando terminaron su sesión habitual en el cementerio, Emilia se detuvo, sus ojos azules llenos de curiosidad. «Abuela, ¿crees que papá está feliz?», preguntó. Su voz tan inocente como siempre, pero llena de una comprensión más profunda ahora que era mayor. Elena sonrió suavemente, mirando a su nieta. Con los años, había llegado a creer que Juan no solo estaba feliz, sino en paz. «Sé que lo está, cariño», respondió Elena suavemente, apretando la mano de Emilia. «Nos está cuidando todos los días y cada vez que tocamos su canción, creo que le hace sonreír». Emilia asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Pero había una nueva pregunta formándose en sus labios, algo más profundo. «¿Crees que él me envió ese sueño?». Elena se congeló por un momento. Era algo que había cruzado por su mente muchas veces, pero que nunca se había dicho en voz alta. Entre ellas, el sueño que había llevado a Emilia al cementerio aquel primer domingo, el sueño del ángel de cabello rojo, era algo que Elena no podía explicar. Pero con los años, había llegado a aceptar que había fuerzas más allá de su comprensión, fuerzas que las habían reunido a todas. «Creo que sí», dijo Elena suavemente, su voz llena de emoción. «Creo que él quería que nos encontráramos y, a través de ti, lo hemos hecho». Sara, que había estado parada tranquilamente a su lado, dio un paso adelante, su rostro suavizándose con una sonrisa tierna. «Nos reunió, Emilia. Nos dio la música para guiarnos». Emilia sonrió ante las palabras de su madre, con la inocencia de su juventud aún intacta a pesar del peso de la pregunta que había hecho. Siempre había aceptado el sueño como algo especial, algo destinado solo para ella. Y ahora, al saber que su abuela y su madre también lo creían, sintió una sensación de consuelo mientras guardaban sus violines y comenzaban la caminata de regreso a la casa de Sara. Elena reflexionó sobre el viaje que todas habían emprendido juntas. Ella había comenzado como una mujer rota por el dolor, tocando música solo para conectar con el hijo que había perdido. Pero ahora tocaba no por tristeza, sino por alegría, sabiendo que Juan aún estaba con ellas en cada nota que tocaban. Su legado vivía en Emilia, no solo en la forma en que tocaba, sino en la forma en que vivía su vida. Con el mismo amor por la música y la familia que Juan siempre había encarnado. Mientras caminaban por las calles silenciosas, Elena sintió una ligereza en su corazón que no había conocido en años. El peso del pasado se había levantado, reemplazado por la promesa del futuro. No solo había encontrado paz, sino propósito, una razón para seguir adelante, para seguir tocando.
Meses después, en una brillante mañana de primavera, Elena y Sara se sentaron en el público de la primera actuación oficial de Emilia en la escuela de música local. El pequeño teatro estaba lleno de padres orgullosos y estudiantes entusiastas, todos esperando que sus hijos mostraran las habilidades que habían pasado meses perfeccionando. Para Elena, ese día se sentía como la culminación de todo lo que había luchado, su dolor, su perseverancia, y lo más importante, su amor por Juan y Emilia. Cuando Emilia subió al escenario, con el violín en la mano, el aliento de Elena se quedó atrapado en su garganta. Vestida con un sencillo vestido blanco y su cabello dorado recogido en una trenza ordenada, Emilia parecía una visión. Pero más que eso, se desenvolvía con una confianza silenciosa que Elena reconoció. Era la misma confianza que Juan tenía cuando actuaba, una mezcla de nervios y emoción que solo aquellos que verdaderamente amaban su oficio podían entender. Las primeras notas de la pieza llenaron el teatro, y Elena inmediatamente reconoció la melodía. Era la misma que ella y Juan habían compuesto tantos años atrás. La misma que había atraído a Emilia al cementerio aquel día fatídico, la misma que había unido a su familia de una manera que ninguna de ellas podría haber predicho. Mientras Emilia tocaba, las notas parecían flotar por el aire, envolviendo al público en un capullo de sonido y emoción. Elena sintió lágrimas asomarse a sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo, de amor, de la realización de que el espíritu de Juan vivía en su hija, en la música, en el aire mismo que respiraban. Sara se inclinó y apretó la mano de Elena, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Él está aquí con nosotras», susurró Sara, con la voz cargada de emoción. Elena asintió. Incapaz de hablar, sabía que era verdad. Juan estaba ahí en cada nota que Emilia tocaba, en cada sonrisa que daba, en cada parte de sus vidas que había sido tocada por su presencia, nunca realmente se había ido. Estaba en la música, en sus corazones y en la familia que habían construido juntos. Cuando Emilia terminó, el público estalló en aplausos. Pero Elena apenas los escuchó. Sus ojos estaban fijos en su nieta, que estaba en el escenario radiante de orgullo. En ese momento, Elena sintió un profundo sentido de satisfacción. Había perdido tanto, pero también había ganado algo invaluable, una familia. Una conexión con Juan que nunca podría romperse. Y el conocimiento de que el amor, en todas sus formas, realmente nunca muere. Cuando los aplausos se desvanecieron y Emilia hizo una reverencia, Elena se puso de pie, aplaudiendo más fuerte que nadie en la sala. Su corazón estaba lleno, su alma en paz. Había cerrado el círculo, de ser una madre afligida tocando sola en un cementerio a una abuela orgullosa viendo a su nieta continuar con el legado de la música que ella y Juan habían creado. La melodía los había unido. Y en ese momento, Elena supo que continuaría uniéndolos por generaciones. Si disfrutaste de esta conmovedora historia sobre el amor, la pérdida y la reconexión, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. La música unió a Elena y Emilia de una manera inesperada. Y quién sabe, tal vez te inspire a ti también. Mira más historias como esta en nuestro canal y compártelas con tus amigos. No te pierdas los próximos capítulos llenos de emociones, sorpresas y giros inesperados.